Buenos días, profesora. Este es mi caso práctico de esfuerzos combinados. Este, bueno, la introducción. Esfuerzos combinados o cargas combinadas comúnmente son los miembros estructurales. Están solicitados a varios tipos de cargas que actúan simultáneamente. Esto aplica que en un mismo punto de una sección transversal del miembro existirán esfuerzos combinados. Esfuerzos normales, debido a cargas axiales y o momentos flectores, o esfuerzos cortantes, debido a fuerzas cortantes y o momentos torsores. El análisis de tales miembros pueden realizarse aplicando el principio de superposición, si es que los esfuerzos máximos no exceden del límite elástico del material. Ahora, supóngase que en una máquina curvadora de tubos dobla una barra y dicha barra sólida que tiene un radio de 0.75 pulgadas, si ésta está sometida a la fuerza de 800 libras, se desea determinar el estado de esfuerzo en el punto A. Si a partir de 0.700 psi de fuerza de corte, el material sufre ruptura a partir de 17 kSI. El material sufre una deformación que afecta el uso del tubo. Marco conceptual. De Juan Pérez Porto y María Merino en el 2019. La definición de torsión. En el ámbito de la ingeniería, la torsión mecánica consiste en la aplicación de un momento de fuerza sobre el eje longitudinal de una pieza prismática. Del autor Julián Pérez Porto y Ana Gardey en el 2019, momento flector. El momento flexor, también conocido como momento de flexión o momento flector, es aquel momento de fuerza que resulta de la distribución de las tensiones sobre un plano perpendicular al eje longitudinal, sobre el cual se genera la flexión, o sobre una pieza prismática que se encuentra flexionada. De el autor Guerrero, método de superposición. El método de superposición consiste en descomponer el problema inicial de cálculo de vigas en problemas o casos más simples que, sumados o superpuestos, son equivalentes al problema original. La definición de esfuerzo. Denominamos la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo venciendo obstáculos. Definición de tensión mecánica. Es la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre la superficie de un cuerpo. Deformación. Es el cambio que sufre un cuerpo o cosa tras haberle aplicado una serie de fuerzas externas como tensión o compresión que produce la variación de su tamaño o forma natural. El marco referencial de la organización y de su entorno. La mecatrónica es una ingeniería que une conocimientos de mecánica, electrónica, informática y los sistemas de control. De igual forma, nos ayuda a entender y saber seleccionar los materiales más adecuados para soportar las condiciones específicas de trabajo, cargas y movimientos a las que sean sometidos en el sistema del que sean parte. En general, cuando hablamos de un esfuerzo combinado, se refiere a aquellos en que dos o más tipos de esfuerzos actúan en un punto dado al mismo tiempo. Los esfuerzos pueden ser normales, tensión o comprensión, o esfuerzos cortantes. En la
práctica, una gran cantidad de elementos estructurales y la mayoría de los componentes de diferentes máquinas están sometidos a diversas combinaciones de esfuerzos simples. La maquinaria de construcción con frecuencia contiene componentes sometidos a esfuerzos friccionantes, axiales y torsionales al mismo tiempo. Otro ejemplo donde podemos observar este tipo de esfuerzos combinados es en las vigas estructurales de edificios y puentes sometidas a cargas que actúan fuera de su centro. Experimentan tanto esfuerzos de flexión como esfuerzos de torsión. Diagnóstico de la situación problemática. Los dobladores de tubos son herramientas diseñadas para manipular metales, especialmente para moldearlos y curvar tubos. Son máquinas específicas que aplican a la superficie energía para doblar una pieza y evitar tensiones, o que la pieza sea doble excesivamente. El doblado de tubos es un proceso en frío que produce una curva de acuerdo con la forma de una matriz, al tiempo que conserva la forma de la sección transversal del tubo. Cada dobladora de tubos tiene diferentes soportes de tubería que se adecúan al tamaño que se necesitan. Asimismo, cada diámetro tiene un soporte correspondiente para que encaje en una flexión precisa y de este modo el tubo no se doble al aplicar la presión, actuando como una parada o retención a ambos lados del centro de curvatura del tubo. Una máquina dobladora de tubos CNC es una máquina totalmente automatizada y dirigida por una computadora. Utiliza piezas mecánicas de alta resistencia accionadas por motores eléctricos o a veces por un sistema hidráulico. Las dobladoras de tubos CNC pueden realizar curvaturas complejas con un alto grado de precisión que las dobladoras manuales simplemente no pueden igualar. La máquina garantiza una curvatura consistente y unas dimensiones exactas. También elimina cualquier confusión en torno a las técnicas de doblado, todas y cada una de las veces. La tecnología de doblado de tubos está evolucionando rápidamente, llegando a un punto en el que las máquinas de doblado CNC superan a los dobladores de tubos manuales en muchos aspectos y ahora algunas características de estas máquinas. Primer punto, está totalmente automatizada, todo es automatizado. Punto 2, es más preciso y por tanto más fiable en una dobladora manual. Esto pues es muy importante en la industria ya que se puede hacer más cosas con menos productos, lo cual le da ganancia a la empresa y mayor confiabilidad a las personas o a los clientes y así poder satisfacer sus necesidades y sobresalir sobre el mercado, sobre la competencia que hay de esas empresas o de lo que sea que esté generando esa empresa. Bueno, 3, es capaz de utilizar las técnicas adecuadas cada vez. Pero cabe resaltar que es de vital importancia elegir el material adecuado y que este material no puede sufrir rupturas tan graves. Como prueba, esta máquina dobla una barra que está sometida a cierta carga, por lo que se desea saber el estado de esfuerzo en un punto de la barra y que ésta no sufra alguna ruptura inadecuada a consecuencia de esta máquina. En el ejercicio planteado se espera que la fuerza de corte no supere los 0.700 psi, así como de igual forma la torsión ejercida en el tubo no supere los 17 ksi, es decir, que el tubo no llegue a tener efectos que puedan perjudicar al material
o la función que va a ejercer el dicho material. El análisis de las opciones y elección más conveniente. Si la hipótesis es falsa y se cumple el criterio establecido y la fuerza ejercida sobre el tubo supera los 0.700 psi, el tubo sufrirá deformación y dañaría su estructura. La opción más recomendable, darle mantenimiento a la máquina, y en caso de que no, es recomendable que se programe la máquina de una forma adecuada para asegurar que se emplee un tratado adecuado del tubo que evite fallas en su futuro funcionamiento. Bueno, sigamos con el método para solucionar el caso y evaluar los resultados. La barra sólida de la figura tiene un radio de 0.775 in. Si está sometido a la fuerza de 800 libras, se debe determinar el estado de esfuerzo en el punto A. Podemos ver el diagrama de cuerpo libre. 800 libras, 800 por 14 igual a 11.200 libras por IN. 800 por 10 igual a 80.000 libras por IN. Hay distintas fórmulas que se van a usar. T igual VA sobre IB. Este es de tipo corte, de flexión. T igual a MI sobre I. Y de torsión, que es T igual a TP sobre J, dando como resultado los siguientes valores. El valor de esfuerzo, A igual a 0, T y 2 igual a 16.90 más 0.64, bueno, 604, TY2 igual a 17.5 KSI. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, que es el valor de los esfuerzos cortantes, que es de 17.5 KSI. Ya como resultado, este no tiene esfuerzo, que el... sí, no tiene esfuerzo. Bueno, aquí hay una pequeña simulación de SolidWorks del tubo. Bueno, en conclusión, conforme al programa elegido, se ha podido entender que el tubo fue doblado por la máquina dobladora de tubos por medio de los esfuerzos combinados, en el cual se da en el problema que se quería, en este caso hacer que el tubo fuera doblado con menos fuerza de 0.700 psi, ya que si no el tubo podría sufrir consecuencias en su estructura. Y como se observó en dicho problema, el tubo sufre una deformación superando los 0.700 psi, dando como resultado el problema 17.5 KSI. Tomando en cuenta dicha información, se sabe que ahora como solución se debe de hacer un constante monitoreo en la máquina, dándole manutención para así poder asegurar que se emplee un tratado adecuado del tubo y que evite fallas en un uso futuro a su uso, y este sea de fácil y acceso conveniente para el que lo esté usando, dando finalmente a decir que la tecnología de doblado de tubos está evolucionando rápidamente, llegando a un punto en el que las máquinas de doblado CNC superan a las dobladoras de tubos manuales en muchos aspectos, pero aún así evolucionados. Estas máquinas deben ser controladas por primeras personas para hacer que su funcionamiento sea de buena calidad y rapidez, aplicando los esfuerzos combinados en el mismo tubo que se dará a utilizar y viéndolo aplicado en el uso de las empresas de uso constante. Bueno, aquí están las fuentes bibliográficas de donde se sacó.
Y ese es mi caso práctico. Ahorita le comento los conceptos. Bueno, a continuación le voy a decir los conceptos. Bueno, el concepto de esfuerzos combinados es la superposición de esfuerzos axiales y de flexión en la sección transversal de un elemento estructural que da como resultado un conjunto de esfuerzos de tracción y de comprensión. Los esfuerzos combinados, como lo dice la palabra, es cuando se combinan varios esfuerzos hacia un mismo objeto, un mismo material, ya sea una, un esfuerzo axial o algún otro esfuerzo, algún otro tipo de esfuerzo. La concentración de esfuerzos es el aumento de los esfuerzos que se desarrollan en las zonas defectuosas y de discontinuidad de un material. Los esfuerzos de membrana son esfuerzos de comprensión, tracción y laterales que actúan de forma tangencial a la superficie de una membrana. La pérdida de tensión es la reducción de la fuerza de tensión inicial que resulta de los efectos combinados o aislados de la retracción del hormigón y la relajación del acero. Generalmente puede suponer una deformación elástica de hormigón. El bloqueo de hormigón. Pieza de hormigón sólida o hueca que consiste en cemento Portland y otros materiales combinados con agua. Se le denomina de forma incorrecta bloque de cemento. Límite de fatiga, esfuerzos alternos cíclicos. Este es el esfuerzo máximo que puede llegar a soportar un material sometido a un número indeterminado de esfuerzos alternos cíclicos. Núcleo central. El área central de la sección horizontal de una columna por la que al pasar la resultante de las fuerzas de comprensión para que éste sea sometida solo a esfuerzos de comprensión, ya que aplica la carga fuera de esta zona se producirá esfuerzos de tracción. Diagrama de Maxwell es el método que permite determinar la magnitud y la naturaleza de los esfuerzos en las barras de una cercha. El nudo, punto de unión entre dos barras y una cercha que está sometida a fuerzas de comprensión y tracción. Esfuerzo secundario, esfuerzos adicionales de flexión y corte de una cercha que se producen por un nudo empotrado que impide el giro entre las barras. El rigidizador intermedio. Cualquiera de los rigidizadores colocados entre los de carga que permiten aumentar la resistencia a la comprensión ejercida por esfuerzos diagonales. Membranas. Superficie. La membrana es una superficie flexible que soporta cargas mediante el desarrollo de esfuerzos de tracción, generalmente fabricada de material asfáltico y resistente a la intemperie. Empalme a tope, unión de los extremos de dos barras longitudinales mediante un proceso eficaz para transmitir los esfuerzos de tracción y de comprensión de una barra a otra. Intervención de esfuerzos, cambio del tipo de fuerza que actúa sobre un elemento o estructura debido a una alteración de las cargas pasando de tracción a comprensión o viceversa. Hormigón en masa. Hormigón sin armadura que permite absorber los esfuerzos térmicos y de retracción. Arco rígido. Estructura arqueada construida como un bloque rígido que es capaz de soportar esfuerzos de flexión. Hormigón armado. Hormigón reforzado con armaduras de hierro o acero que actúan conjuntamente para resistir los esfuerzos. Pretensión parcial.
Pretensión de una pieza de hormigón hasta que existan esfuerzos nominales de tensión para las cargas de proyecto. Sección fisurada. Sección que ha sido proyectada y analizada bajo el supuesto de que el hormigón no posee resistencia frente a los esfuerzos de tracción. Tendón concéntrico. Tendón del eje central recto coincidente con el eje centroidal de la pieza estructural pretensada, cuyos esfuerzos de comprensión se distribuyen de manera uniforme. Le voy a dar los tipos de esfuerzos que existen para que más o menos sea una idea de de los esfuerzos que se pueden combinar, por así decirlo. Bueno, aquí podemos ver que las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en sus elementos fuerzas que tratan de deformarlos, denominadas esfuerzos. Hay 5 tipos de esfuerzos: de comprensión, está la de tracción, de flexión, torsión y cortante. La de compresión es cuando las fuerzas tienden a aplastarlo, cuando dos fuerzas hacen que un objeto se aplaste o no sea del mismo tamaño. Un ejemplo, cuando uno aplasta una botella o una lata contra el piso, se puede decir que es de compresión porque uno se está ejerciendo la fuerza del piso y del pie, donde hace que ésta se aplaste. Está la tracción, cuando las fuerzas tienden a estirarlo o alargarlo. Esto es lo contrario, ya sea con una botella, cuando se calienta y le aplica una fuerza para que se haga más largo, el vidrio o varios materiales, hasta en metales se puede usar esto. Está la de tracción, no, la de torsión, que es cuando las fuerzas tienden a retorcerlo, como dice la palabra, cuando uno dobla una botella, se aplica esta fuerza de torsión donde hace que dicho material tome la figura como de de un remolino, de un reguilete. Está la de flexión, que es cuando las fuerzas tienden a doblarlo. Em, es cuando, un ejemplo, cuando el chasis de un carro, al momento de que se le ejerce peso arriba, se sube arriba, este se tiende a doblar, no se rompe, no llega al punto de quiebre, pero hace que se doble y que dicho material cambie de forma. Está la última de este cortante, que es cuando las fuerzas tienden a cortarlo, ya cuando llega a un punto de corrosión, por las distintas direcciones que agarran las fuerzas, unas hacia arriba, hacia el lado, puede ser de derecha a izquierda, izquierda a derecha, que estas fuerzas se encuentren y provoque el punto de quiebre de dicho material. Este es algo que pasa mucho en la industria y que a veces uno, por no saber cuál es el punto de quiebre de dicho material o qué tipo de fuerza se le debe de aplicar, eh, sufren accidentes, se cortan los materiales a lo mejor en algo que no queríamos que se cortara y que queríamos que durara más. Es muy importante saber qué tipo de, de cargas, tipos de esfuerzos, hasta qué punto se le puede, hasta qué límite se le puede llevar a un material, sin sacarle el mayor provecho posible, el mayor jugo, para así pues lo vamos a más por menos, más dinero, más dinero, más productividad por menos insumo, menos producto, menos dinero y así. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pérez López Carlos Jesús. Esta es mi
examen de la competencia 5, segunda oportunidad. Bueno, la primera dice, el método de superposición se define como procedimiento que considera, bueno, el método de superposición lo que hace es que descompone fuerzas, cargas puntuales y fuerzas flexionantes. Al final se suman todas estas. Entonces, yo llegué a la conclusión que el efecto de la suma de acciones es la suma de cada efecto de cada acción. ¿Por qué? Porque dice que se suman, o sea, todas las acciones se suman. Y es lo que el método de superposición hace. Bueno, hay una condición que se debe cumplir para aplicar dicho método, que es que todos los comportamientos, cargas y fuerzas sean lineales. Entonces yo puse, bueno, deduzco que es esa porque son reacciones y comportamientos lineales, que es lo que pues, acabo de decir, que la mayoría de los, bueno, una condición que se debe cumplir para este método es que todo sea lineal, los, las, los comportamientos. Bueno, realiza el procedimiento necesario, no olvides subir la asignación. Bueno, calcular por el método de superposición las reacciones y el momento de comportamiento de la viga continua de la figura. Yo aquí, bueno, lo voy a explicar más o menos. Entonces voy a subir el procedimiento. Está hablando de una viga que está empotrada en C con una carga puntual de 5T y al lado izquierdo, del lado de A, de 4. Es una longitud de 11 metros dividida en 3, 3, 3, 2. Entonces, bueno, ya haciendo los cálculos y todo, a mí me salió esta. Le digo, le voy a subir pues, evidencia, ¿no? Obviamente. La 5, un esfuerzo cortante por flexión y un esfuerzo cortante por torsión que reaccionan en la misma estructura son ejemplo de, bueno, como dice la palabra, un esfuerzo combinado, una de sus reglas, por así decirlo, es que, que se combinen varios esfuerzos. En este caso bueno, que se combinen varios esfuerzos en un mismo objeto, en un mismo lugar, por así decirlo. En este caso, en este caso se está el esfuerzo cortante por flexión y esfuerzo cortante por torsión. Bueno, si quieres los problemas los dejamos al último y ahorita los hacemos. Dentro del procedimiento del método gráfico de Moore, las siguientes fórmulas representan, bueno, aquí yo usé un poco deduje porque el método gráfico de Moore son círculos. Se usa para determinar estado tensional en distintos puntos de un cuerpo. Un círculo tiene radio y centro. Entonces yo deduje eso. Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Y igual a pi por d4. Bueno, es una fórmula que se aplica para. Yo aquí, por lo mismo de que ya hay varias fórmulas que usa i, y en las fórmulas la i pues significa inercia, entonces yo aquí también deduje o supuse que la i es inercia. La fórmula general de un esfuerzo combinado está dada por, bueno, ya sabemos lo que es un esfuerzo combinado. Se podría decir que la fórmula vienen varios esfuerzos en la que yo elegí, entonces por eso la elegí. Es esta, donde P es la carga axial, la A es área transversal, me parece, más menos, la M es momento flexionante, la C es distancia del eje, algo así. Sobre I, que la I, lo que le digo, es inercia, momento de inercia. Bueno, el criterio para la fórmula
de momento polar de inercia J depende de, bueno, yo lo que investigué, no me acuerdo muy bien de la fórmula de momento polar de inercia, pero me acuerdo que llevaba secciones huecas o sólidas. De esos, pues sí me acuerdo. Bueno, nos quedamos con esta, 6. Una viga de sección rectangular de 100 milímetros de ancho por 400 milímetros de altura. Está articulada en A. Está sujeta mediante un cable CD y sometida a una carga P. Calcular el máximo valor P que producirá un esfuerzo normal no mayor de 100 megapascales. Perdón. Descarta la posibilidad de pandeo. Aquí, bueno, hice varios cálculos. Está diciendo que, que quiere que calculemos el máximo valor de P. Pues sí, calculo el valor máximo que producirá un esfuerzo normal no mayor de 100 megapascales. Bueno, aquí estos problemas ya los hice. Digo, se los subo. Y a mí en mi problema me salió 900. Fue lo que me salió. Bueno. En un cierto punto de un sólido tiene el siguiente estado tensional, obtenga el estado de tensiones con respecto a ese eje X y Y, dibuje también el círculo de Mohr. Bueno, aquí se va a usar el círculo de Mohr, o al menos esta todavía no la termino, pero hay una fórmula que por acá había del círculo de Mohr. Entonces es lo que estoy viendo. Casi no le entendí mucho, pero voy a ver si me sale el otro. Una fuerza única horizontal de 150 libras se aplica al extremo D de la palanca ABD, sabiendo que la porción AB de la palanca tiene un diámetro de 1.2 pulgadas. Calcula las fuerzas máximas principales en el punto H. Bueno, aquí me está pidiendo un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. Y ahí ya lo hice más o menos y me salió esta. Le subo las evidencias. Yo ya había revisado el examen para ver qué traía. Entonces hice los problemas para no consumir mucho tiempo en lo que los hacía. Sí, porque pues sí me tardé bastante. En un problema me tardaba 1 hora, hora y media, y era el mínimo. Entonces eran son como 4 o 5 problemas. Me iba a tardar mucho, iba a durar mucho mi video. Entonces por eso preferí hacerlo. Bueno, aquí está hablando de un letrero. Está soportado por un póster circular con sección transversal hueca. Como se muestra en la figura, los diámetros exterior e interior del poste son 10.5 in y 0.85 in. Respectivamente, el poste tiene una altura de 42 pies y pesa 4.0 kilos. Las dimensiones del letrero son, bueno, yo aquí más o menos lo hice y me costó algo de trabajo. Bueno, me confundí, pero a mí me salió esta. Y pues ya, creo es todo el examen. Bueno, no, me falta ese, pues todavía no lo termino. Le voy a subir, yo creo, aparte, para que no consuma también mucho tiempo, los videos explicando el problema, o sea, ya con la libreta y todo. Es que ahorita como no tengo cámara, tengo que conseguir una. Entonces, pues ya. Gracias.